Ani se tefila. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua Mashiach ledaber ruach hakodesh, lo daber melin adam. Toda gavá ba'akadosh, amén, be'amén. Shebe bakasha ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet de gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio Sinjatorah. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacadosh. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a tocar un tema muy profundo que es la reencarnación. Y como siempre en los temas, doy una breve introducción de lo que es el tema a tratar, en este caso la reencarnación. Muchos dicen, la Biblia, así dicen ellos, la Biblia habla de reencarnación. Que se tiene otra vida después de esta vida. Pero es gente ignorante que no sabe lo que dice. Porque ciertamente la Tanakh dice que tenemos vida después de esta vida, pero es la misma vida. En cuanto lo voy a ministrar ahora, en breve en nuestros próximos minutos. Entonces dicen, bueno, si la Biblia dice que se tiene otra vida después de esta, eso es reencarnación. No. Habla la Biblia, la Tanaj, de resurrección. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de resurrección. Entonces es la misma persona, se trata de la misma persona. Es volver a vivir. La resurrección, por así decirlo, es volver a vivir. No a otra persona o no en el cuerpo de otra persona. Entonces hay una gran diferencia, amados Sahin, Hayot, entre resurrección y reencarnación. Entonces, repito, la resurrección es la misma persona, es volver a vivir, el eterno Yahweh nos resucitará de entre los muertos. Ahora, aún así, con esta explicación, mucha gente dice, neciamente preguntan, ¿pero no dicen ustedes que tendrán otro cuerpo? Entonces tenemos que estar bien preparados para poder dar una explicación lo más certero posible y aún así, sin embargo, es el Ruach HaKodesh quien hace su obra. Entonces, algunas personas entonces quedan tranquilas con la primera respuesta, de que la Biblia no habla de resurrección, de reencarnación, sino de resurrección, perdón. Pero ellos dicen, bueno, ustedes están afirmando que tendrán otro cuerpo, pero tampoco es reencarnación. La respuesta es que es un cuerpo transformado a la perfección, quien es Yahshua HaMashiach. No es otro cuerpo para seguir pecando. No es otro cuerpo, vivir en otro cuerpo para seguir sufriendo. Mucha atención a esto. Entonces, no se trata de tener otro cuerpo o habitar en otro cuerpo para seguir viviendo. No. Ahora, ¿cuál es la definición de reencarnar? O de reencarnación más bien. Bueno, la definición más correcta sería así, volver a encarnar. Las personas que creen en la reencarnación, uno, están dudando de la Torah, de la palabra misma de Elohim. Elohim Yahweh dijo al pueblo de Israel, escoge entre la vida o la muerte. No dijo, escoge entre la vida y volver a reencarnar. No dijo eso. Escoge entre la vida o la muerte. Como número 2, el pensar en la reencarnación es, valga la redundancia, pensar como si Elohim no fuera capaz de dictaminar algo sobre la vida de una persona. Entonces, se le pone a Elohim, para los que creen en la reencarnación, en primer lugar, decía yo, dudando totalmente de su palabra. 2, y es
así dudar en la capacidad de Elohim de lo que puede resolver en la vida de una persona. Entonces, es como si Elohim estuviera cruzado de brazos y no puede dictaminar nada sobre la vida de una persona, pero eso no es así. Ahora, paso a un punto importante también. Elohim, Yahweh, sopla de su Ruach HaKodesh una vez por persona, una vez por persona, no cada vez. Eso es muy importante, porque si no, entonces la reencarnación, si se creyera en la reencarnación, la gente reencarnada sería sin espíritu, sin el soplo del Altísimo. Y sin el soplo del Altísimo, tan simple, no se puede vivir. Entonces, Elohim Yahweh sopla de su Ruach HaKodesh una vez por persona. No sopla de su Ruach HaKodesh cada vez que va a reencarnar una persona. Si fuera así, que lógico, no es que el Eterno estuviera soplando de su Ruach HaKodesh cada vez, sería como habitar el Ruach en carne muerta. Esto es muy importante porque solamente sopla una vez. Pero vamos, para los que creen en la reencarnación, es creer que el Ruach HaKodesh, o que Yahweh, por medio de su Ruach HaKodesh, está soplando en carne muerta. Y eso es una abominación. Ahora, Elohim crea el alma y cuerpo en cuanto se une el espermatozoide y el óvulo. Repito, Elohim crea el alma y el cuerpo en cuanto se une el espermatozoide y el óvulo, independientemente si el alma ya está o no formada, pero es una vez nada más por persona la que sopla el Ruach HaKodesh. Ahora, con esto que yo acabo de explicar como médico, una pregunta: ¿acaso la acción de Elohim se pone en duda y él, Elohim Todopoderoso, está obligado, por ejemplo, a volver a soplar de su Ruach HaKodesh? Es decir, que las personas que creen en la reencarnación, es tan absurdo como si le ordenaran a Yahweh, quien es el Todopoderoso, vuelve a soplar de tu Ruach HaKodesh. Entonces, es ahí cuando viene la polémica. Dirían, no, pero es que no estamos hablando de que va a ser otra persona, si no es la misma persona. Sí, pero el cuerpo necesita el soplo del Ruach HaKodesh para moverse, para todo. No sé si estoy quedando claro, ¿verdad? Entonces, se pondría en duda que Elohim Yahweh, o como ordenarle, como si estuviera obligado a volver a soplar de su Ruach HaKodesh cada vez que se encarna el alma en el cuerpo de otra persona. Repito esto, porque si no, entonces es aceptar que Yahweh, el Todopoderoso, está soplando de su Ruach HaKodesh en carne muerta. Esto quiero que lo revisen después en el video y en el audio, siquiera unas 10 veces para que se le entienda mejor. Es un poquito complicado, pero si le entendemos ya, se nos va a hacer muy fácil todo el tema. Ahora, las personas que creen en la reencarnación, y ahorita vamos a ver qué grupos creen en la reencarnación, es tanto como aceptar en cierta forma la teoría de la evolución. Y bueno, alguien puede decir, doctor Palacios, no sea usted absurdo, o Roe Palacios, no sea absurdo, no estamos hablando de teoría de la evolución, pero si se cree en la reencarnación, si lo vemos desde un punto de vista muy objetivo, con una óptica muy, muy buena, es tanto como aceptar la teoría de la evolución, porque según la teoría de la evolución, los cuerpos tanto del hombre o de la mujer o de animalitos fueron perfeccionándose. Entonces, la reencarnación cree en la perfección, es la transmigración de espíritus, y ahorita en breve lo voy a explicar, y cree que hay una superación. Por eso dije claramente
que es como aceptar en cierta forma la teoría de la evolución. Ahora, todo tiene que tener un origen. ¿Cuáles son los orígenes de la reencarnación? El hinduismo y el karma. Que a veces el karma está dentro del hinduismo, pero muchas veces el hinduismo y aparte el karma, según ellos. Entonces, ¿qué piensan ellos? Dicen, varias veces el alma toma otro cuerpo. Varias veces el alma toma otro cuerpo. Pero vuelvo a explicar, para que un cuerpo viva necesita el soplo del Ruach HaKodesh. Y yo expliqué que solamente el Ruach HaKodesh sopla una sola vez por persona, no cada vez. Va quedando más claro ahora. Entonces, ellos dicen, bueno, varias veces el alma toma otro cuerpo. Y ellos dicen, según va muriendo. Ahora, ¿qué es lo que ellos explican para aceptar esta teoría de la reencarnación? ¿Qué es lo que ellos explican? Ellos dicen, bueno, se trata de alcanzar un estado de conciencia más alto. Ahora vamos a explicar el porqué en breve. Entonces ellos dicen, bueno, se trata de alcanzar un estado de conciencia más alto. ¿Acaso no se tiene conciencia ya? Ahora, hay un grupo de religiones, pero quiero abarcar ahorita nada más citar el budismo y el taoísmo. Ellos creen en la reencarnación. De hecho, en el judaísmo, en el libro del Zohar, se habla claramente de la transmigración de espíritus en la Kabbalah. Entonces, en el Zohar, en el capítulo 2.99, digamos, en la parte B, se habla claramente de la transmigración de espíritus. Y dice ahí claramente en el libro del Zohar, todas las almas están sujetas a la transmigración. Ellos no dicen algunas almas, pero si aunque dijera algunas almas, no, tampoco. Eso es error total. Eso es cábala. Entonces, en el libro del Zohar dice, todas las almas están sujetas a la transmigración. Vamos a ver que esto es totalmente en contra de la Torah, de nuestro Elohim Yahweh. Y vimos claramente que en el libro de Shemot, en este Shabbat pasado, Yahshua explica, bendito es su nombre, que en la zarza se recibió la lección de la resurrección de los muertos. Entonces, si se cree en el libro del Zohar 2.99b de que todas las almas están sujetas a la transmigración, es darle un tache a la Torah y echar a la Torah a la basura, y eso es un pecado abominable. Ahora, hay un grupo, los gnósticos, por ejemplo, ellos creen en esto. Ellos creen en la reencarnación también, los gnósticos. Y ellos dicen, bueno, son personas con vidas pasadas. Y estas personas recuerdan lo que hicieron en la otra vida. En otra época, lógico, y en otro país. O sea, lo que hicieron en otro cuerpo. Eso es lo que explican los gnósticos, cosa que está mal. Dice entonces, las personas que reencarnaron recuerdan lo que hicieron en otro cuerpo, en otra época, en otro país, en otra ciudad. Y esa misma idea de hace muchos años, porque vamos a ver que esto es de hace muchísimos años, la nueva era lo ha retomado ahora con más fuerza. En hospitales de gobierno de todo el mundo, y México no es la excepción, se enseña el poder falso de los cristales, de los amuletos. Estoy hablando de hospitales, lógico, donde se debería de atender a la gente en la salud física y por qué no en la mental, pero se les enseña cuántas cosas que no tienen razón de ser. Con todo esto que yo les acabo de explicar, amados Sahim, creer en la reencarnación es creer en espiritismo. Y vamos a llegar a ese punto.
y lógico, en ocultismo. Ahora, cuando uno ha tratado personas directamente que en la administración o bien como médico y dicen, bueno, es que yo viví en otra época, ahorita voy a llegar a eso, está uno ante personas que tienen fuertes posesiones demoníacas. Eso es muy importante recalcarlo. Entonces, estas personas tienen fuertes posesiones demoníacas. Ahora, una posesión demoníaca puede ser de un shed, un demonio, Yahshua Mashiach les reprenda, que haga cierto daño, pero en el caso de la reencarnación a la gente la vuelven loca. Ahorita voy a llegar allá. Entonces dicen, bueno, yo fui hombre, por ejemplo, tengo enfrente a una mujer, se le está ministrando con los familiares. Yo fui hombre en otra época. O se le ministra a un hombre, yo fui mujer en otra época, en otra vida. Entonces aquí ya estamos ante un problema de espiritismo, de ocultismo, todo lo que es tinieblas, pero aparte espíritus sodomitas que invitan a la gente a recordar su vida pasada, o sea, de otra vida pues de reencarnación o de encarnación, para volver a pecar. Es decir, en pocas palabras, es un juego de Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda, y entonces con eso tiene agarrada a las personas. Ahora, si ustedes me pidieran mi opinión, oiga, Roe, denos su opinión, o doctor Palacios, denos su opinión sobre lo que es la reencarnación, yo lo definiría así y voy a llegar también a ese punto. Solo son delirios. Y hay unos audios que le titulé Delirios, y sería importante, amado Sajín, que lo recordaran, volviéndolos a escuchar, desde luego. Ahora, los que creen en la reencarnación dicen esto: al morir una persona, algo subsiste, algo. No muere toda la persona, sino algo subsiste. Según la bendita Tanaj completa, uno es llamado a juicio, el espíritu vuelve a Elohim, el alma es la que salva o se pierde en el infierno y el cuerpo vuelve a la tierra. Tan sencillo como eso. Es que es muy clara la Tanaj. Pero las personas que creen en la reencarnación, que al ratito voy a dar estadísticas, es muy grande en todo el mundo. O sea, son billones de personas que creen en la reencarnación. Muy pocas personas creen en la resurrección. Inclusive, por ejemplo, religiones como por ejemplo el catolicismo romano. Tal cual no enseña el catolicismo romano. Yo no estoy aprobando el catolicismo romano, pero tal cual no enseña la reencarnación. Mas, sin embargo, el 99% del mundo católico romano en todo el mundo cree en la reencarnación. Lógico que es un juego de Hasatán, decía yo, entre la idolatría, el culto a los muertos, etcétera, la invocación de espíritus, el espiritismo, etcétera. Entonces dicen los que creen en la reencarnación, no todo muere, algo subsiste. Una molécula. ¿Cuál molécula? No explican un átomo, pero sí dicen una molécula, y con una molécula que subsista puede reencarnar en otra cosa. Si una molécula, es que esto es tan delirante, pues una molécula del alma puede llegar a otro cuerpo y entonces se instaura en otro cuerpo y vuelve a ser un alma completa. No, eso es una aberración. Ellos dicen, si eso que subsiste de una persona pasa a otro cuerpo, la transmigración de espíritus, esa acción hace que se mejore la persona y que se suba un peldaño en lo espiritual. Entonces, no nada más el estado de conciencia, sino el estado espiritual, que es muy diferente porque al estudiar las doctrinas que creen en la reencarnación es muy diferente el estado de conciencia al estado espiritual. Ahora, para los que tuvieron la oportunidad de estudiar todo lo que son las civilizaciones, por ejemplo, sumeria, egipcia, persa, China, todas esas civilizaciones
ya creían en la reencarnación, desde antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. El budismo, por ejemplo, que es del siglo V antes de Yahshua Mashiach. Ahora, cuando una persona sale en televisión o en una conferencia, en un auditorio, etcétera, o en el radio, etcétera, una persona cualquiera habla de reencarnación, probablemente la multitud que lo escucha le crea o no le crea. Pero cuando un médico psiquiatra habla de la reencarnación, toma otro perfil eso, porque la gente dice, bueno, este es especialista, este es médico, es psiquiatra, y entonces, si lo está diciendo un médico psiquiatra, no suena tan disparatado esto. Probablemente sea verdad, dice la mayoría de la gente. Lógico, nosotros no creemos en la reencarnación. Entonces, el doctor Ian Stevenson, en la Universidad de Virginia, él es médico, psiquiatra y parapsicólogo. No psicólogo, parapsicólogo. La parapsicología habla de todo lo que es paranormal, valga la redundancia. Algún día vamos a platicar de eso, es muy interesante, para que veamos por qué este mundo está así de loco. Entonces, este doctor Stevenson estudió a un niño que decía recordar una vida pasada en todos los aspectos de la vida, valga la redundancia, es decir, en los más mínimos detalles recordaba a este niño la vida pasada que había tenido. Entonces, cuando este doctor Stevenson empezó a lanzar todas estas conferencias a nivel mundial, esto ya tiene un par de años, ¿qué pasó? Que el mundo se estremeció en cuanto a los Estados Unidos de Norteamérica empezó, bueno, si es que lo está diciendo un psiquiatra, entonces es real, porque ellos tienen conocimiento, decían. Ahora, ¿qué mencionaba este niño o qué mencionan las personas a las cuales el Eterno me ha permitido ministrar como roe o como médico? Ellos narran cosas vividas. Es decir, que aunque no lo han vivido como tal en esta vida, según ellos, lo han vivido en otra vida, valga la redundancia. Entonces, cosas muy vividas. Se puede definir, entonces ellos definen, bueno, son entidades, fíjense los términos que utilizan, son entidades coexistentes, no identificadas. Este término, para los que nos dedicamos a estudiar Torah y otros temas como este de la reencarnación, que es importante para que veamos que la Torah es la única verdad, bendito es el Abacadosh. Entonces dicen ellos, son entidades, o sea, alguien que reencarnó tiene una entidad coexistente, o sea, parte de esa molécula o esa alma subsistió, no está identificada, pero sabemos que está reencarnado, dicen ellos. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Hebreos y llegaremos ya al punto de esa carta cuando la leamos, cuando la estudiemos. En Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 27. Vamos para allá, amados Sahim. Después voy a dar más citas de la Tanaj. Vamos a empezar con esta cita, Hebreos 9, 27. Me espero cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice así, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, subraya, y después de esto el juicio. Ahora, a pesar de esta cita de la Tanaj, de la Biblia, de la Tanaj, las personas que creen en la reencarnación dicen, bueno, sí, efectivamente, está bien, morirá una sola vez, pero antes de morir, definitivamente, tiene que seguir reencarnando, tiene que reencarnar para subir a un estado superior. Pero la mayoría de las personas que tienen la doctrina de la reencarnación no creen en la muerte. Total. Porque yo decía que algo subsiste, según ellos. Entonces, aunque parte de un grupo acepta este verso de la Tanaj como verdad, que es verdad, pero lo interpretan a su manera. Dice, bueno, es que la muerte vendrá ya cuando logre su perfección total y entonces vaya con Dios. ¿Pero con cuál Dios? Con el único verdadero. ¿Cuál? Y no saben responder porque no lo conocen. Ahora,
Ellos piensan, los que creen en la reencarnación, que su alma recicla. Entonces, todos estos términos están siendo grabados y filmados para que ustedes después lo puedan revisar. Entonces, recicla, recicla, recicla. Bueno, los casos clínicos que a mí me ha tocado atender personalmente, dicen cosas, decía yo hace un momento, vividas, y a veces concuerdan con algunas cosas que tuvieron de niños. Pero hay ahí mucho de adivinación. O bien que están generalmente poseídos por demonios y los demonios le están dictando la vida de otra persona y les hacen creer que son ellos. Entonces, recuerdos de personas, por ejemplo, de hace 50 años. Pero si todavía no existías hace 50 años, ¿cómo es que te acuerdas? Tú no vivías. Sí, pero yo vivía en el cuerpo de otra persona. Recuerdos de 100 años hacia atrás, recuerdos de 150, 200 años atrás o más. Entonces, las personas están totalmente confundidas. Ahora, de una estadística, perdóneme, bueno, siempre me gusta sacar estadísticas en todo, y entonces, de un grupo bastante grande de personas que creen en la reencarnación, lo que yo he encontrado como un patrón, o sea, como algo que se observa siempre, es número uno, que generalmente su hogar es disfuncional. Un hogar disfuncional es cuando el papá y la mamá están divorciados, o cuando el papá y la mamá, aunque sigan juntos, no se llevan bien, el papá es alcohólico o drogadicto, golpea a la mamá, o inclusive la mamá es alcohólica y drogadicta, o sea, hogares disfuncionales. Y lógico, esa disfunción no solamente es en el aspecto de la educación y llevarse así o bien o mal, o más bien mal, sino en la disfunción de que vienen por herencia, por así decirlo, consultando la Ouija, leyendo cartas, estudiando los horóscopos, todo lo que es adivinación, espíritus de brujería. En los audios de Liberación 1 y 2 menciono en el audio 2, Abacados, Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, yo me arrepiento y renuncio por todos los pecados que yo cometí y en los cuales le di a los espíritus de brujería de entrar en mi vida. Y entre ellos entonces empieza ahí la lista, si ustedes la revisan, todo lo que tiene que ver con adivinación. Porque este tipo de sheidim son bastante fuertes en eso. Bueno, ahora, hogares disfuncionales. Yo decía algo que se ve siempre como patrón. Hogares disfuncionales. En economía, en drogas, en alcohol, como expliqué. Y el número 2, frustraciones de la misma persona. Es decir, la persona que cree en la reencarnación, querramos aceptar o no, y yo lo digo con autoridad que el Eterno da a sus siervos benditos el abacados y como médico, o sea, al estar atendiendo personas que creen en la reencarnación y que tienen ya manifestaciones demoníacas, entonces ellos han tenido una vida frustrada. La misma persona está frustrada. Eso me da a entender a mí claramente, como número 3, que ellos creen en la reencarnación, por lo tanto, por cosas que nunca lograron. O sea, cosas que nunca han logrado y que piensan que en la vida siguiente lo van a lograr. Por ejemplo, el matrimonio. No se han casado. Llegan a cierta edad y entonces piensan, bueno, voy a reencarnar y seguramente en la siguiente vida me he de casar. O no pude hacer el suficiente dinero o tener un carro bueno, una buena casa, seguramente en la otra vida lo voy a tener. Entonces, esto está hablando de una depresión. Así tal cual, o escondida pues, pero es una depresión. Entonces son frustraciones de la misma persona, cosas que no ha logrado o que nunca logró o que nunca va a lograr. Ahora, he atendido gente, por ejemplo, al estarle
ministrando, que de repente es tomada por el Shed, por un demonio, y entonces empiezan a hablar así: yo soy el espíritu de, cualquier nombre que se te venga a la mente, amada Jod. Y mencionan el nombre de una persona que vivió hace 100 años o 150 años. Y estoy en este cuerpo ahora porque quiero lograr lo que no logré en esa época. Me turbaron mi vida, tuve obstáculos en mi vida, o la gente no me quiso. Entonces estamos hablando de frustración. Amado Sajín, esto es así tal cual. Entonces, bueno, me ha tocado estar, no son experiencias muy gratas, ¿verdad? Pero eso todo, el Eterno bendito es su nombre, nos permite ver. Y soy el espíritu de la bruja fulana de tal. Los demonios son mentirosos. Recuerda que Satán es el padre de la mentira. Ahí no es el tema de liberación, pues, pero lo importante es, sheket, cállate. Ahora, fíjense muy bien lo que les voy a mencionar, amados Sahim. ¿Qué experiencia podemos decir entonces se va recabando con todo esto de ver estos casos? Realmente son mediums involuntarios. Fíjense lo que acabo de decir, porque ya estudiamos algo de lo que es un adivino, un agorero, etcétera, etcétera. Entonces son medios involuntarios. ¿Cómo es eso? A ver. Un medium voluntario es aquel que dice: bueno, yo voy a estar invocando el espíritu de este para que se me meta a mí, y entonces ustedes podrán oír la voz de su abuelo y les va a dar indicaciones que ya está en el otro mundo. Ese es un medium voluntario, es una posesión demoníaca voluntaria. Pero en el caso de las personas que creen en la reencarnación y que tienen ya tienen posesión demoníaca, eso que ni qué. Se quiera aceptar o no, yo estoy hablando la verdad. No es a la fuerza, es con pruebas y con la bendita Taná en primer lugar. Entonces, se vuelven medios involuntarios, porque si está uno hablando con una persona normal, ¿qué le pasa, don fulano? Fíjese usted que me duele acá, doctor, lo vengo a ver, y de repente ves a hablar con otra voz, dice: soy el espíritu y estoy habitando ahora en este cuerpo. Es una posesión demoníaca, lógico. Y se volvió un medium involuntario. Él no buscaba eso, pero lo encontró. Yahshua HaMashiach dice: el que busca, encuentra. Si buscamos el Ruach HaKodesh, lo obtendremos, pero si se busca el mal, se encuentra también. Entonces él no buscó ser un medium voluntario, pero está siendo un medium para que un demonio hable a través de él. Es involuntario. Empezó a creer en la reencarnación, eso lo heredó de sus abuelos. Le dijeron que la reencarnación existe y que no es mentira, que no crea otra cosa, etc. Entonces, desde niños se educan en eso. Pero recuerden, hogares disfuncionales y gente frustrada. Ahora, ¿qué es lo que sugiere a estas personas entonces el creer en la reencarnación? Se meten a estudiar otras cosas, empiezan a comprar libros, etcétera. Ahora con el uso del internet y tanta basura que hay desgraciadamente dentro de, entonces empiezan a conocer lo oculto. Se empiezan a meter en esoterismo, y eso me consta, y entonces la persona ya es atrapada totalmente por Satán. Ahora, las personas que solamente creen en la reencarnación, pero que no estudian otra cosa, sino que, bueno, piensan en la reencarnación, creen en la reencarnación sin buscar más allá. Pero las personas que se ponen a estudiar, lo que yo decía, que buscan lo oculto, el esoterismo, que de todas maneras una u otra está mal, entonces ellos siempre van a estar citando el karma. Ellos dicen: es una fuerza para la existencia. Nosotros creemos en el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, no en el karma. Entonces ellos dicen: es una fuerza que se necesita para la existencia. O la fuerza que es producida por los actos de las personas. Entonces esto va más allá. Entonces dice: bueno, la persona hace una obra buena, eso irradia cierta bondad y es pasada a los demás, etc. Entonces
Eso es el karma, no solamente la fuerza para la existencia, sino si se hacen buenas obras, entonces casi parecido a un aura, pero en lo espiritual ellos dicen así. Entonces, recordemos, amados Sajín, que el espiritismo juega un papel importante en esto. Mucho, mucho, muy importante. Ellos dicen, los que creen en la reencarnación dicen, una sola vida no alcanza para efectuar todo lo que se tiene que hacer. Ese es su lema de ellos. Una sola vida no alcanza para efectuar todo lo que se tiene que hacer. Ahora, yo estoy dando en este momento, en esta hora, en este día, en este país, en esta ciudad, una administración de que la reencarnación es mentira. Pero estoy seguro que en esta misma hora, en este país y en otros países, etcétera, etcétera, está habiendo miles de conferencias sobre el ocultismo, sobre el esoterismo, sobre el karma, sobre la reencarnación, sobre todo esto, sobre Cábala. Ellos dicen, el karma es la ley de causa-efecto. La Torah dice, lo que siembra el hombre, eso cosecha. Entonces, en pocas palabras, todo es negativo, pues. Ellos se meten en lo desconocido y a veces algunos quieren salir y se van contactando por teléfono o me buscan de una manera en el consultorio como médico. Entonces se meten en lo desconocido, ellos ya no saben cómo salir y buscan a alguien que les ayude a salir de eso. O no quieren salir de eso, se vuelven a la profundidad, compran más libros, van a ver más brujos, etcétera, más vudús y demás, y entonces, como se meten a profundidad, se pierden. Empiezan cometiendo actos involuntarios, porque ya realmente son zombies. Es una posesión, no es un espíritu habitando otra vez, o el alma, en otro cuerpo, sino es un espíritu demoníaco que le está dictando muchas cosas a la mente. Entonces decía yo, empiezan a hacer cosas involuntarias, y eso se ve mucho en medicina. Entonces es importante, al menos para mí, que sigo activo en la medicina, bueno, cuando alguien llega y me dice, está cometiendo un acto involuntario, doctor. ¿Cómo? A ver, explícame, le digo al paciente. Si alguien me mandó a hacer esto y estoy seguro que es mi otro yo, y entonces se vuelve una madeja de estambre que nadie puede desenredar, solamente el Eterno. Entonces, esos actos involuntarios son posesiones demoníacas y llevan a matar a mucha gente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, lekabel es un verbo hebreo que significa recibir. Y entonces no está mal decir voy a recibir bendición, lekabel brajá, o voy a recibir dinero, lekabel kesef. No, el verbo no es lo malo, sino el contexto que se le da a ello. Kabbalah, recibir, o Kabbalah, o Kabbalah. Pero vuelvo a repetir, la Tanaj tiene miles de años. El Zohar es del siglo IV. Entonces, la Tanaj es inspiración divina y el Zohar es palabra de hombre. Ahora, voy a hablar generalidades para que podamos entender un poquito mejor la reencarnación. Yo he ministrado que en psicología o en psiquiatría decimos, bueno, psicosis es una despersonalización y la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. ¿Qué es realmente una persona o qué tiene una persona? ¿Qué problema tiene una persona que cree en la reencarnación? Pero que se ha metido a profundidad, no es el clásico católico romano que cree en la reencarnación porque su abuela o su abuelo se lo contaron, sino es alguien que se ha metido a estudiar lo oculto, que inclusive va hasta la India a recibir allá con los vudús lecciones de reencarnación y demás. Esas personas tienen ya una psicosis y es una despersonalización. Yo sé que para los que creen en la reencarnación, esto va a sonar a locura, pero es viceversa, es al revés. Ellos
piensan que vivieron en otra época. De hecho, en psiquiatría, la mayoría de las personas que tienen una psicosis creen que vivieron en otra época, en otro país y en el cuerpo de otra persona. No en estadísticas leídas por libros, que también lo he leído, sino en cosas que veo yo directamente con la gente. Entonces ellos explican, bueno, es como si fuera un desprendimiento del alma. De hecho, todos aquellos que dicen, bueno, yo morí y me despegué y vi mi propio cuerpo en la sala de operaciones porque tuve un sangrado, pero yo mismo vi mi cuerpo. Todo eso ahorita voy a tratar de explicarlos un poquito confuso, pero o que vi un túnel y la luz, etcétera. No, todo eso no existe. Todo eso es que el enemigo engaña de mil maneras. El enemigo les hace ver que vieron su cuerpo, pero no puede haber un desprendimiento del alma como tal, ni del espíritu, porque entonces la persona muere de inmediato. Ahora, atención, pongan mucha atención a lo que voy a explicar. En la actualidad, la mayoría de la gente en el mundo se está medicando con un psiquiatra o con un médico, etcétera, general o etcétera. Se está medicando. Entonces, la mayoría de los medicamentos que son empleados, por ejemplo, para la esquizofrenia, de por sí ya trae el paciente un problema como una psicosis. Entonces, ese tipo de medicamentos provocan lo que son sueños vividos, que parece ser que eso no lo expliqué cuando expliqué de los sueños. Pero los sueños vividos es eso. Se siente tal, dicen ellos, el haber vivido una acción. Entonces, no es, por ejemplo, una persona que no tome ningún medicamento y que tenga un sueño que dice, fue tan real, Roe o doctor, fue tan real lo que yo soñé, y no está tomando ningún medicamento de esos. Ese tipo de sueños son normales, pero yo me estoy refiriendo a los pacientes que están tomando cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, para la depresión o para la esquizofrenia, etcétera, que causan sueños vividos. Entonces, la mayoría de la gente está siendo reforzada a creer más en la reencarnación ahora con toda esta multitud de medicamentos que está tomando, valga la redundancia, multitud de gente en el mundo. De por sí creían en la reencarnación. Y ahora que están siendo medicados porque tienen un problema de depresión o de plano una psicosis, entonces ellos tienen sueños vividos y el enemigo es tan hábil y entonces dicen, no, ahora creo más en la reencarnación, dicen ellos. La mayoría de medicamentos de estos, muchas veces en los libros no se narran muchas cosas de estas, pero ahora están siendo o un poquito más éticos o un poquito más descarados, porque dicen reacciones secundarias, sueños vividos. La acaticia, por ejemplo, la acaticia es una incapacidad para mantenerse quieto. Y eso es una reacción secundaria de este tipo de medicamentos. No menciono nombres menos comerciales. Pero es una intranquilidad y entonces el paciente, por lo tanto, tiene que estar en un movimiento constante, todo el tiempo se tiene que estar moviendo. Y esa es una necesidad de estarse moviendo producida por un medicamento neuroléptico que le fue dado como un antipsicótico, pues para valga la redundancia, una psicosis. Entonces, vamos, no es el hecho de platicarles sobre los medicamentos, pero estos tipos de reacciones secundarias de estos medicamentos están aumentando más la creencia de la reencarnación. Por ejemplo, los antidepresivos, ya lo he ministrado en otros audios, crean reacciones secundarias como ansiedad, como insomnio, temblor en todo el cuerpo, sudoración, se llama sudación o hiperhidrosis, mucha sudoración en el cuerpo. Taquicardias, muchas taquicardias, digamos latidos más rápidos del corazón, mareos. Y la mayoría de medicamentos para la depresión, ya lo he ministrado, causan ideas suicidas. Fíjense, se le está tratando a un paciente, por así decirlo, con medicamento antidepresivo, pero le va a causar una idea suicida. Ahora, esto es grave. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Ya lo he mencionado, valga la redundancia, en otros audios, pero ¿por qué lo estoy mencionando ahora?
Porque el crear una idea suicida en una persona que crea en la reencarnación no es ningún problema. Él sabe que se puede cortar las venas, entre comillas, ¿verdad? Y que entonces se corta las venas, se desangra, pero que él no va a morir, que su alma va a pasar a otra persona. ¿Se dan cuenta? Esto es una trampa del sistema global también. Entonces, se acentúan mucho los pensamientos suicidas. Para una persona entonces no es el problema suicidarse, porque dicen es un escape. Ellos dicen eso. No me voy a morir, no me voy a ir al infierno. Ellos no creen en la Tanaj, lógico. Voy a pasar a otra persona y será una vida mejor. Pues para ellos no es ningún problema, pero es un problema muy grave. Ahora, ¿qué son los sueños vividos? ¿Qué son en sí los sueños vividos? Porque pues, sí, ellos dicen, bueno, tuve un sueño tan real, y eso lo podemos tener cualquiera y no tomamos medicamentos de ese tipo, pero es de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Esos son los sueños vividos, de las metas logradas y de las metas no logradas. Ahora, va lo peor ahí. Es una persona que está dormida y está consciente que está soñando. Esos son los sueños vividos. Entonces, billones de antipsicóticos y antidepresivos se venden en todo el mundo. Y entonces, repito, la persona está dormida, pero está consciente de que está soñando y que puede controlar el sueño. Ahora, repito, hay personas que no están tomando ningún tipo de medicamentos de estos. Y puede ser que se presente una situación parecida. Pero estoy hablando específicamente de que el sistema global lo que está tratando de hacer es que más gente tenga ideas suicidas, para que se entienda claro. Es que más gente tenga sueños vividos, tenga experiencias paranormales. Y entonces le creen al doctor Stevenson. Y dicen, no, sí, la reencarnación sí existe. Ahora, este tipo de sueño vivido generalmente se da cuando la persona se empieza a dormir o antes de despertar. Y no voy a decir nombres comerciales, pero por ejemplo, algunos medicamentos que son para dormir supuestamente naturales provocan este tipo de sueños vividos. Entonces no hay como lo que el Eterno creó para descansar o algo entre los mismos medicamentos. Hay medicamentos más nobles, lógico, pero es parte de este sistema global. Amados Sahim, lo que se está exponiendo aquí es la realidad y esto es muy delicado, pero se mueven billones de dólares con esto. Paso a otro punto para seguir ampliando más el tema de la reencarnación. La teosofía. La teosofía juega aquí un papel importante en la creencia de la reencarnación. Hubo un escritor que se llamó L. Frank Baum. Él fue el autor de El Mago de Oz. Tal vez para ustedes, la mayoría de ustedes no recuerden lo que fue la película del Mago de Oz. Es una película americana popularísima en los años 30, creó un revuelo y más en los 40. Entonces, este Frank Baum fue miembro de la Sociedad Teosófica. Recuerden, teosófica, la Sociedad Teosófica. Entonces, la Sociedad Teosófica, donde pertenecía a este hombre, el autor de El Mago de Oz, esa sociedad está totalmente dedicada a la investigación oculta. Todo lo que es el ocultismo, esa es la teosofía. Ahora, ¿qué es la teosofía? La teosofía extrae las enseñanzas de todas las religiones a fin de poner, digamos, o de formar una doctrina universal. ¿A qué te suena eso? Es que esto es viejísimo. Esa es la teosofía. Entonces la teosofía dice, bueno, tomamos de esta religión, inclusive del judaísmo,
Y entonces formamos una doctrina universal. Y mucha atención, que no haya distinción de sexo, ni de raza, ni de credo. ¿Por qué crees que se están uniendo a orar? Porque son teosóficos, aparte de masones. Entonces, el simple hecho de no hacer distinción de sexo, raza y credo, el Eterno claramente dice que el pecado que la homosexualidad, y hay 2 audios en la página Gozo y Paz, es pecado. Entonces, estos teosóficos investigan lo oculto, se meten en profundidad a estudiar. Ahora, todo esto está basado en una doctrina, la doctrina de Elena, se escribe Blavatsky. Realmente, por decirlo así, una verdadera bruja. Blavatsky. Entonces, Frank Baum más bien, él tomó todas las enseñanzas de Blavatsky y dijo, sí, ella tiene razón. Ahora, yo les invito a que no investiguen nada de esto. Créanme lo que es más sano para ustedes. O sea, no lo hagan. Ustedes dirán, bueno, Roe, a mí me tocó estudiar, el Eterno permitió esas cosas. Después empecé a ver muchos enfermos y más enfermos y más enfermos, y después el Eterno me habla como Roe, bendito es su nombre. Y entonces, pero ustedes no lo hagan. Yo sé que son maduros muchos, pero otros no, y entonces no queremos problemas. Ahora, en el caso de este Frank Baum, él incluía en su doctrina a Buda, a Mahoma, a Confucio y al Cristo de Roma. No a Yahshua HaMashiach, al Cristo de Roma. Entonces, voy a hacer una reseña, yo les dije que no se pongan a estudiar eso, simplemente voy a hacer una reseña para que vean cómo el diablo es tan sutil. Yahshua HaMashiach le reprenda, y millones de personas con esta película del Mago de Oz creyeron en la reencarnación. Ahora, voy a explicar. Entonces, hay una muchachita que se llama Dorothy, era una niña de 12 años, ella vivía en una granja en Kansas con su tío Henry y su tía Ann. Y entonces, ella soñó, en esa película, ella sueña con un lugar mejor. Y entonces el mensaje subliminal ya empieza a surtir en los que estaban viendo esa película. Entonces hubo un tornado, dice la obra y después la película, hubo un tornado y entonces ella es golpeada con el marco de una ventana y pierde el conocimiento. Queda inconsciente. Entonces ella sueña que ella, o sea Dorothy, y su perro Toto y la granja completa son transportados a la tierra mágica de Oz. Transportada. Entonces millones de gentes vieron y han visto, ustedes no la vayan a ver, vieron cantidad de esa película. Ahora, ¿yo por qué estoy haciendo esta reseña? Que todo tiene que ver con teosofía, la masonería, etcétera, etcétera. Entonces, en esa película, que es un escrito, es una novela, ahí aparece una bruja buena del norte llamada Glinda y recomienda a Dorothy, a esta muchachita de 12 años, seguir el camino de las baldosas amarillas. Y eso tiene un contexto muy profundo en la masonería. Algunos lo desconocen y otros, y la teosofía. Entonces, esto de caminar sobre ese piso y hacia la izquierda era ir hacia la ciudad Esmeralda y cumplir con el Mago de Oz. Y entonces el Mago de Oz podía volverla otra vez a Kansas. Entonces, durante su viaje, ella conoce a un espantapájaros viviente, a un hombre de hojalata viviente y a un león cobarde. Entonces, vamos a ver el significado de esto. Y ustedes dirán, Roe, ¿pero por qué no se explica usted esto? Porque con esa película se logró el objetivo de toda esta bola de brujos, que la gente creyera más en la reencarnación.
Entonces, este espantapájaros viviente, el hombre de hojalata viviente, el león cobarde, que están caracterizados por unas personas disfrazadas, lógico, en la película, se unen a Dorothy para recibir un cerebro, un corazón y valor. Cerebro, corazón, valor. Es el triángulo de los masones. Ahora, la bruja mala del oeste quiere conseguir las zapatillas rubíes, porque en la película, en el escrito original, las zapatillas tenían que ser plateadas. Pero después se fijaron ellos al hacer la película que si ella caminaba con unas zapatillas plateadas en un piso amarillo fuerte, se iba a perder el contraste, entonces le pusieron unas zapatillas rubíes. Porque hasta para eso vamos. Vamos a ver que estos tres personajes son iniciados. ¿Iniciados en qué? En la teosofía. En creer en la reencarnación, etcétera. Ahorita voy para allá. Entonces, esta bruja, decía yo, mala del oeste, porque según ellos hay una bruja buena y una bruja mala, ¿te das cuenta? Quería conseguir las zapatillas rubíes que Dorothy recibió de la bruja Glinda, que era la bruja buena. Ahora, ¿todo esto de qué se trata? Del camino del alma hacia la iluminación. Es decir, que al llegar con el mago de Oz iban a recibir iluminación. Nosotros recibimos iluminación gracias a Yahshua HaMashiach, su bendito Ruach HaKodesh. Pero esa película, hasta la fecha, sigue siendo vista por millones de personas. Entonces, si nosotros vemos, bueno, el camino hacia el alma, del alma más bien hacia la iluminación, pues vienen cantidad de signos de interrogación a nuestra mente, ¿no? A nuestro espíritu. Entonces ella tenía que caminar en una espiral, el espiral que significa el comienzo espiritual. Ahora, los zapatos eran en un inicio plateados, o sea, tenían que ser zapatos de plata, porque esto tiene un contexto con el cordón de plata que habla la Biblia. Por favor, mucha atención. Los brujos conocen mejor la Biblia que muchos que se dicen mesiánicos. Tenemos que estudiar más. Entonces, los zapatos de plata que tenía que llevar Dorothy en esta película, y vuelvo a repetir, no los llevó porque ellos decían, no, caminar sobre un lugar tan amarillo no se va a distinguir, que lleva unas zapatillas rojas, pero rojas intenso. Entonces, esos zapatos de plata tenían que ver con el cordón de plata. Y el cordón de plata, según ellos, es el vínculo entre la identidad material, o sea, el cuerpo, y lo espiritual. Ahora, ¿qué son los tres personajes que mencioné yo? El espantapájaros viviente, el hombre de hojalata viviente y el león cobarde. Son tres iniciados. Todo tiene que ver con el triángulo masónico. Y después algún día platicaremos otras cosas más. Entonces llegan ellos hacia el mago de Oz, que es realmente un demonio horrible, vamos. La representación que hacen en esa película es horroroso. Que según ellos representa, fíjense la abominación, Yahshua HaMashiach les reprenda, al Dios de la Biblia. O sea, hacen un paralelismo entre que el mago de Oz, ese demonio, sea como el Dios de los judíos. O sea, esa película sigue causando mucho daño. Entonces llegan al mago de Oz, que es un chef, y aparece ahí entre las llamas, etcétera, una cara horrorosa, etcétera, etcétera. Pero no eran más que trucos de un charlatán y les dice que lo que buscan no lo van a encontrar ahí, o sea, que buscaban. Entonces, lo que buscan, el cerebro, el corazón y el valor, ellos mismos lo tienen. Que no se los va a resolver el mago de Oz, sino que ellos mismos tienen el cerebro, ellos mismos tienen el corazón y ellos mismos tienen el valor. Entonces, aquí vienen las preguntas para nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué se ha dado a entender con esto? Se ha dado a entender que cada quien se puede salvar. Teosofía. Y que no necesitan de nuestro Elohim para salvarse. Entonces, repito, cuando llegan con ese demonio realmente, el mago de Oz,
Él les dice, no, ustedes lo tienen ya. Tú buscas un cerebro, ya lo tienes. Tú buscas un corazón, ya lo tienes. Tú necesitas valor, ya lo tienes. Y entonces el mensaje de la película es, claro, tú te puedes salvar a ti mismo. No necesitas del Elohim o del Dios de la Biblia. Ahora, nos tardaríamos más en ir explicando cada cosa, pero se habla de dimensiones espirituales, etcétera, 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 etcétera. Al final de la historia, esta muchachita Dorothy de 12 años despierta ya en Kansas y se ha cambiado con éxito su vida física y espiritual, como si fuera una reencarnación. Voy a repetir esta parte para que los amados aquí que después revisen el video. Entonces, al final de la historia ya Dorothy aparece ya despierta en la granja y se cambió con éxito. ¿Recuerdas? Personas frustradas, hogares disfuncionales, metas no logradas, etcétera. Y entonces ya tiene su vida con éxito en lo físico y en lo espiritual, como si fuera una reencarnación. El mensaje está subliminal, pero está bastante claro para los que vemos con ojos hebreos. Ahora, vamos por favor a abrir la Tanaj, amados, en Coelet. Vamos para allá a Coelet, Eclesiastés, en el capítulo 12 y el verso 6. Capítulo 12 y en el verso 6. Ahora, no es la única película que sugiere o que habla claramente de la reencarnación. Hay muchos más, pero vamos. Tienen Coelet 12, verso 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el ruaj vuelva a Elohim que lo dio. Ahora, ¿qué es la cadena de plata? Porque en pocas palabras el Melech Shlomo, el rey Salomón, está diciendo, cumple con el Eterno antes de que te alcance la muerte. Es que no hay otra oportunidad. Eso es una mentira, la reencarnación. Bueno, volviendo a lo de las películas, hay cantidad de películas, de novelas, de cuentos para niños que hablan de la reencarnación. Ahora, voy a explicar porque esto ha sido muy difícil. Después vamos a analizar el libro completo, primeramente el Eterno, antes que la cadena de plata se quiebre. Entonces, cuando uno, bueno, yo ya no hago eso, lógico, pero cuando hacía yo autopsias, entonces lo que veía yo, algo de lo primero que revisábamos, lógico, era el cerebro. No voy a dar explicaciones aquí cómo lo hacíamos, no es lo más correcto, pero se revisaba mucho la médula espinal, lo que está dentro de la columna vertebral. Entonces, algunos jajamín concuerdan que la cuerda de plata se refiere a la médula espinal. Ahora, ¿cuál? Porque vamos, aquí lo importante también es que pensamos, ¿qué nos da a entender el Ruach HaKodesh claramente a nosotros? Sí, ciertamente la médula espinal se encarga de la función prácticamente de todo el cuerpo, o sea, llevar las órdenes que da el cerebro. Cuando una persona queda parapléjica, cuadripléjica, o sea que no puede mover las dos piernas o las cuatro extremidades, es porque la médula tuvo una lesión, pues. Si la lesión es más alta, entonces la persona muere porque no puede respirar. Entonces la espina dorsal, por así decirlo, la columna, la médula espinal, muchas personas la conocen como espina, es blanca, casi plateada. Entonces al fallecer la persona, la médula espinal se seca y como si fuera cortada en trocitos.
y inclusive se tuerce y se quiebra o sea, se está totalmente rota dentro de las vértebras. Ahora, voy a decir algo también importante. No se está refiriendo a un hilo espiritual. Ahorita voy a explicar algo por favor, muy atentos. Hay tiempo todavía. No se refiere a un hilo espiritual. Los brujos han copiado, tomado falsamente esto. Entonces, ellos conjuran, Yahshua Mashiach reprenda eso, los males espíritus y tienen un hilo en forma generalmente, es un hilo plateado. Y ellos dicen, conjuran sus sheidim, Yahshua Mashiach les reprenda, dicen, vamos a causarle la muerte a esta persona con brujería, con magia negra. Entonces, tienen listas unas tijeras, dicen, vamos a hacer este conjuro, Yahshua Mashiach les reprenda, vuelvo a repetir, y entonces el hilo que tienen representa a la persona a la cual le quieren hacer daño. Y con ciertos conjuros lo cortan. Ahora, ¿eso es real? ¿Sucede algo? El Eterno permite todo. Si la gente anda mal y no está protegida, no es tanto que se corte un hilo o no, sino que los espíritus demoníacos tienen poder para hacer daño a esa persona, inclusive con el permiso del Eterno matarlo. Muchas caricaturas de Walt Disney tenían este tipo de lecciones dentro de sus mismas películas y cantidad de otras películas y novelas escritas y demás. Entonces ellos decían, vamos a cortar el hilo de plata y la persona morirá. Y conjuraban, Yahshua Mashiach le reprenda a los sheidim y el nombre de la persona y cortaban el hilo. Ahora, ¿esto es real? ¿Esto es real? Se está refiriendo realmente a la médula espinal. Pero ellos lo representan con un hilo de plata y lo siguen haciendo hasta la fecha, los brujos. Y es que, repito, el cordón de plata, o sea, la cadena de plata, dice aquí, miren, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Entonces, la cadena de plata que sostiene el cuenco de oro, el cuenco de oro en el cual está la luz brillando, es un cuenco. Entonces, a ver, se refiere a la vida de la persona. La muerte es cuando el agua se acaba. Eso es lo que, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, entonces ya no hay manera de sacar agua, y más si la rueda se rompe. Entonces, la muerte es igual al agua que se acaba, el cántaro que la almacena, se quiebra junto a la fuente y la rueda que se usa para sacar el agua se arrota en el pozo. Entonces, aquí lo que está diciendo el rey Salomón, sirve a Elohim antes de que la muerte te alcance. Ahora, mi opinión como mesiánico, pero como médico mesiánico, ¿se refiere realmente a la médula espinal? Sí. Esa es mi opinión, o sea, yo no me creo el gran jajam ni vengo aquí a presumir de nada. Ahora, entonces les decía yo cómo ellos hacen sus cosas, los brujos, copiando lo que toman de la Tanaj. Ahora, permítanme llevarlos al Salmo 36, vamos para allá, al Salmo 36, el verso 8. Es un cuenco, eso es donde se lleva el agua. O sea, tenemos que tener el agua de la Torá, bendito es el Abacadosh. Salmo 36, verso 8 y 9. ¿Lo tienen? Será completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y que tiene, fíjense qué hermosura, y el mago de Oz, y lo que hacen los brujos con un hilo de plata, etcétera, etcétera. Es que ellos saben de la Tanaj. Ellos saben de la Tanaj.
Entonces aquí está hablando de luz y de agua, de luz y de agua. Porque los cántaros, normalmente el cuenco, eran de oro, eran de oro. Ahora, ¿qué religiones creen en la reencarnación? 1, el hinduismo. 2, budismo. 3, jainismo. 4, sijismo. 5, taoísmo. 6, filosofía griega. Entonces encontramos en las universidades cantidad de gente que escucha la filosofía, que estudia la filosofía griega. Yo estudié todo eso. Es basura. Bien dijo Shaul, el Shaleach, el apóstol, todo lo tengo por basura. Aleluya. Ahora, Pitágoras, que fue inteligente para muchas cosas, él creía en la transmigración del alma. Entonces, las universidades están llenas de lecciones de Pitágoras. ¿Y qué te parece si a un grupo de alumnos, de 100 alumnos, se le presenta una ecuación o una fórmula química de otro científico que haya existido, etcétera, y se le dice, mira, ¿ves esta ecuación tan tremenda? Sí, no, sí, realmente era muy genio. Pues él creía en la reencarnación. Ah, bueno, entonces estaba en lo correcto. ¿Te das cuenta? Entonces los maestros universitarios están, desgraciadamente no todos, pero la mayoría están tan ciegos. Entonces dicen, ¿ves esta ecuación tan difícil? ¿Ves esta fórmula química? ¿Ves esto? ¿Ves el otro? Diferentes científicos han creído y enseñaron la reencarnación. Entonces, si esta ecuación, después de tantos números, etcétera, y algo tan complicado, pues, llegaron a la conclusión de que sí, ya viste, dio el resultado. Sí, qué maravilla, ¿cómo pensó eso? Y sabes, creía en la reencarnación. Entonces la reencarnación existe. O sea, no tiene nada que ver, pero se los pintan así, amados Sahim. Ahora, Pitágoras decía entonces, él decía en la transmigración del alma. Él consideraba en sí el consumo de la carne como algo abominable y de carne de todo tipo. Entonces, él decía que las almas de todos los seres vivos, incluyendo los animales, pasaban después de la muerte a otros seres vivos. Y quiero recalcar esto, que ustedes vuelvan a escuchar el audio ¿Por qué no a la Kabbalah? O Kabbalah, ¿por qué no a la Kabbalah? Porque la Kabbalah enseña todo esto, la reencarnación. Y nosotros somos hijos del Eterno, no somos hinduistas, ni budistas, ni del taoísmo, ni del jainismo, ni nada de eso. Entonces, en el libro del Zohar se enseña claramente en el judaísmo ortodoxo y el ultraortodoxo la transmigración que deben pasar las almas. Esto no nos toca, no creemos en eso, creemos en Yahshua HaMashiach. Ahora, el peligro de las personas que apostatan y por querer subir de estatus según ellos, bueno, ahora leo Kabbalah, ahora estudio Kabbalah, o ahora estudio el Zohar y ahora sí, estaba yo equivocado, ahora creo en la reencarnación. Qué gran avance tuvo, ¿no? Los gnósticos también creen, ya anótenlo, en la reencarnación, la nueva era, la New Age, la teosofía de la cual ya expliqué. Hay una ciencia, entre comillas, la antroposofía. Antroposofía. El psiquismo. Y todo esto ha abarcado a todo el mundo, amado Sahim. A todo el mundo. Ahora, no yéndonos a lo que se leen en los libros, sino las encuestas de lo que yo he visto personalmente, de 10 personas, 9 piensan
y creen en la reencarnación. El 90% de la humanidad creen en la reencarnación. Ahora, la encuesta el resultado pues de lo que yo he vivido al atender muchos casos, bendito es el abacados, Teila Shalha, es que solo son delirios que tienen las personas y que le dan legalidad al adversario para que juegue con sus vidas. O sea, con su propia vida, digamos. Entonces, el 95% de los que creen en la reencarnación, yo dije que el 90% de la humanidad cree en la reencarnación actualmente. Somos 7 billones de personas, 7,000 millones de personas. Entonces, el 95% de las personas creen que están en la segunda, tercera o en la cuarta vida. Entonces dicen, doctor, es que yo estoy viviendo ya mi tercera vida. Ahora, fíjense lo curioso y por qué digo que estudiando, pidiéndole al Eterno, etcétera, no falla, porque si le pedimos al Eterno nos ilumina. Ahora, ¿cuál es lo que yo tengo? Y desde antes de ministrar Torah, yo había hecho varios estudios y ahora con la Torah, bendito es el abacados, pero generalmente la persona no te dice, yo era un pordiosero, por así decirlo. No, la mayoría de las personas dicen, fui un príncipe, o en el caso de la mujer, fui una princesa. Frustración. O sea, no piensan que fueron algo menos, sino que entonces su reencarnación de nada valió. Era un príncipe y ahora es un don nadie. ¿Se dan cuenta? O sea, pero la mayoría de la gente no te va a decir, yo era alguien que andaba pepenando en unos basureros, no. Ya me dicen, fui un príncipe, o una princesa, o fui un actor famoso, o un músico famoso. Miren que he visto cantidad de gente con todo esto, miles de personas. Entonces son propósitos frustrados, algo que no han sido ni que serán. Pero, ¿cuál es el propósito entonces de la reencarnación o de creer en la reencarnación? Es resolver lo que se hizo mal, según ellos. Resolver lo que se hizo mal, o sea, los fracasos que se tuvieron. Ahora, esta plática de esta administración, esta charla sobre la reencarnación, yo la inicié con que la mayoría de la gente nos dice, pero es que la Biblia habla de reencarnación. No, ya dijimos que no. La Tanaj habla de una sola vida. La palabra del Eterno habla de una sola vida y de una vida pasada antes de hacer Teshuvah. Pero es la misma vida, es la misma persona. Sí. Y es que la mayoría de la gente, como es ignorante, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, sí, en cuanto el pecado, pero es la misma persona. El Ruach HaKodesh sopla una sola vez, no cada vez. Por eso sí sería importante que repasaran este tema. Ahora, entonces, la Tanaj habla de una sola vida y de una vida pasada, pero antes de hacer Teshuvah, pero es una sola vida, vamos. No es que haya otra vida antes de. Vamos a 2 de Samuel, por favor, vamos a ver textos de la Tanaj muy claros, todo es claro. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 22 y 23. Segunda de Samuel 12, verso 22 y 23, y hace poco lo estudiamos. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Con este texto de la Tanaj, la reencarnación, lógico, no existe. Ahora, vamos al libro de Daniel,
Vamos para allá, amados Sahim. Bendito es el Abacadosh. Y de mi parte yo voy a orar y voy a ayunar, que el Eterno tenga rajem y escuche nuestras súplicas, mis ayunos. Y el Eterno utilice este video y este audio para que millones dejen de creer esa doctrina satánica. Daniel 12, verso 2. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, se habla de resurrección, no de reencarnación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Vamos a Lucas 16, y lee el 16. Y el eterno Yahshua HaMashiach está dando una lección, es Lucas 16, verso 19 al 31. No voy a leerlo todo, simplemente dice el Eterno que había un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía grandes comelitones, el rico Epulón, el rico comelón, y entonces murió Lázaro, alguien que era muy pobre, etcétera, etcétera. Entonces, en todo lo que es la parábola, que es una enseñanza de nuestro Adón Yahshua Mashiach, no se habla para nada de reencarnación, para nada, de una sola vida que el rico no aprovechó y de una sola vida que el pobre aprovechó, de una sola vida. Lucas 23, vamos adelantito, vamos para allá, amados Sajín, Lucas 23, verso 43. Y entonces recordamos a aquel que estaba también colgado en un madero. En verso 43 dice, entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo que iba a encarnarlo en otro ser. Entonces, atención y termino. La recepción de demonios, Yahshua HaMashiach reprenda a todos los espíritus, por hipnosis y diversas terapias, entre comillas, han aumentado en creer en la reencarnación. No solamente los medicamentos neurolépticos con los sueños vividos y demás, no, sino en la hipnosis. Ahora, la hipnosis de los años 70, 80 para acá ha aumentado cantidad. Entonces, todo lo que es New Age, nueva era, en cuanto a hipnosis y practicada por psiquiatras con título universitario, porque hay cursos especiales sobre ello en las universidades más prestigiadas que nos podamos imaginar. Al dar esos cursos o llevar a cabo a los pacientes a que tomen una sesión de hipnotismo, entonces hay recepción de demonios y está demostrado, no por lectura del libro, sino por lo que el Eterno me ha permitido vivir, que mientras más gente acude a sesiones de hipnosis o con una sola sesión de hipnosis, la persona, si no creía en la reencarnación, ahora cree en la reencarnación. Qué casualidad, ¿no? No creía. Tenía ciertas ideas y ciertos problemas de angustias, etcétera, y por eso el terapeuta le hipnotizó, recibió demonios, es lo que reciben. Y entonces ahora ya creen en la reencarnación. ¿Por qué? Porque los demonios le están dictando eso, el déjà vu, etcétera, lo que ya habíamos explicado antes. Conclusión, la reencarnación es falsa, no existe. La Tanaj habla de una sola vida y hay que ofrecérsela al Eterno, como dice el rey Salomón, antes de que llegue la muerte. El espíritu vuelve a Elohim que lo dio, el cuerpo a la tierra, el alma es la que salva o condenada. Que el Eterno te bendiga, amado Aj, amada Jod, por haberte conectado el día de hoy. Y si el Eterno lo permite, nos veremos en Shabbat para seguir con la primera carta a los Corintios. Shalom Ubraja. Lehitraot.